buenos días. Camelia, Camelia. Amando, amando, amando. Bienvenidos a una charla de vida más. Hoy sería una buena introducción, ¿no? Así como que, buenos días, alegría. Ahí estamos, Camelia. Ahí estamos. Bienvenida y bienvenido. Oye, Camelia, nos habías abandonado por mucho tiempo, No pero tanto, pero sí, sí, si voy a tener siempre una bienvenida como esa, pues voy a faltar otra vez. valió la pena, ¿verdad? Valió la pena, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy estamos medios relajados. Es jueves, ¿verdad? Jueves por la mañana. Porque Camille acaba de Sí, regresar jueves por la mañana. de Gringolandia. Acaba de regresar de Eh, Gringolandia y nos va a tener que contar Gringolandia, muchas ¿qué cosas se el día de llama? hoy. Es Gringolandia. Gringos, ¿Ya? americanos, ¿No conoces esa Gringolandia. frase? ¡Ah! Ah, es una, fra- es, Gringolandia. es una frase cariñosa que utilizamos ahí en Latinoamérica para, Ok. para nuestros vecinos del norte. Otra vez Este, aprendí algo nuevo. ahí está, ahí está. El, di- el Ujú. día de hoy, el día de hoy está un poco más relajado porque estamos improvisando muchas cosas. Camelia no sabía porque está ¿Todas? muchas, ¿no? Porque Camelia estaba de vacaciones y cambiamos el horario, ¿verdad? Ahora estamos publicando los días martes, ya lo sabe ella. Fue una sorpresa, ¿no? Cuando llegó ayer a Alemania. ¿De qué? ¿Estamos publicando los martes ahora? ¿Qué pasó? Pero yo creo que, ¿sabes? ¿Sí escuchaste la noticia? ¿Por qué, Camelia? El razonamiento. El último, lo que tú grabaste solo. Sí, creo que ahí fue cuando di la noticia, ¿no? Y es que Sí, realmente los sábados hay mucha competencia, ¿no? Hay sí. fútbol, conciertos, pasear con la familia, el clima, hacer las compras y todo eso. Y dije, ¿sabes qué? A lo mejor vale la pena quizás correr un poco de días y así hay más, quizás, tranquilidad, quizás, menos competencia para que la gente Menos menos competencia. competencia, ¿no? Aunque hemos tenido buena aceptación, ¿no? Estamos creciendo en el canal. Cada 2 días hay uno o dos seguidores nuevos. Por cierto, Camelia, la invitación para nuestros seguidores. Sí. Se me olvidó, pero Ya perdiste la costumbre, ¿no? ya perdí la costumbre. Pero am, para todos ustedes, si todavía no están suscribiendo nuestro podcast, nuestro canal o el de Armando, pues suscríbelo y sigue, me olvidó todo. Bueno, dejen unos like, suscríbanse si no se han suscrito. Sí, se me Eh, olvidó la idioma. la frase, se te olvidó el idioma. ¿Estuviste hablando inglés todo el tiempo? Eh, No todo el tiempo, porque también ¿sí se llama? Conocí mucha gente que estaba hablando español ujú, cuando tuvimos que tomar el Uber o algo así. ujú. Vi Julio, Ah, yo soy mira. Camelia. Sí, me gustó mucho porque no necesité hablar solo inglés, porque Ujú, también hay mucha gente que estaban hablando am, ah, español. ujú, Encontré gente de Venezuela, Puerto Rico, ujú, varios lugares y me encantó mucho. mm. Qué bueno, me gustó. Bueno, vamos a entrar de lleno a eso porque como le mencioné hoy, para darle un descanso a Camelia, que estoy súper agradecido que acaba de llegar y aceptó improvisar, grabar el día de hoy conmigo para publicarlo. Ay, ya quiero llorar. No, no, no llores, por favor. Si no me vas a hacer llorar a mí. Va.
No, en serio. Fíjate que me da mucho gusto porque sí estoy muy interesado. Estuviste visitando la conferencia internacional de Maxwell en Orlando. Yo estuve hace muchos tiempos en una conferencia también ahí en Orlando. Entonces tengo buenas memorias de Orlando. Eh, pero tú estuviste en esta ocasión ahí y queremos saber todo al respecto para nuestros seguidores, ¿verdad? La semana que entra continuaremos con nuestra serie de Vive tu sueño, pero hoy queremos hablar de la conferencia, de las enseñanzas que recibiste, de las personas que conociste y quizás lo que ocasionó en tu vida, ¿no? Eso es muy interesante, aquí, el provecho que le sacaste. ¿Dónde quieres comenzar? Pues voy a comenzar con el sueño porque no va a ser muy diferente. Nosotros estuvimos hablando mucho de sueños Ujú, y hoy también se trata de un sueño, del mío, porque no soñé nunca de ver América o algo así, ujú. pero sí soñé de ver John Maxwell en persona, no sé cómo se llama, en O sea, live. es tu primera vez que vas a la conferencia en Orlando. Sí, Ah, yo sí. pensé que ya había sido antes. Ok, No, no, mi excelente. primera fue en Rumanía Ajá, y esta fue la segunda y la primera Orlando. ok. Fue algo, no sé, no sé si lo puedo escribir en palabras. Ujú, Am, m- Me recuerdo que hace, no sé, 3, 4 años leí mi primer libro de John Maxwell, eso ya lo conté, ujú, Sometimes You Win, Sometimes You Learn. ujú. Y para mí fue como, ay, yo creía que siempre estoy perdiendo, Ok. Ujú, pero solo estoy aprendiendo, si lo ujú, quiero ver así. Cambió exacto. mi perspectiva. Ujú, Y me ayudó mucho y, fue fue ese libro fue, no sé, tal vez, mi pensamiento, ¿así se llama? A pensa- a ¿En qué allá sentido? con ese libro, empecé, estudiar más de leadership, liderazgo. Ajá. Ujú. Y, para mí fue John Maxwell número uno. Bueno, sí es número uno, Bueno, es pero el escritor más prolífico y más conocido y respetado en cuanto al tema del liderazgo, eso es cierto, a nivel así mundial. es. Ujú, Así es. Y me gustó mucho como él está escribiendo, los libros están muy fácil de leer, ujú, y también vi unos videos con él, y empecé como que amar todo lo que él está haciendo y diciendo, no sé, fue mi ajá, ujú, cambió mi vida. Y ujú, empecé, am, soñar que podría estudiar, que podría hacer más con el liderazgo ujú, y mi sueño fue de aprender con él o de él más de ujú, liderazgo. Y así fue como yo llegué en John Maxwell, ujú, pero de verlo en persona o de, de verlo en Orlando ujú. fue un sueño muy grande para mí. No, ni siquiera, ¿cómo te lo digo? También soñar fue más grande. O sea, tu sueño creció todavía más, ¿o cómo? Sí, Ok. sí. Qué fue Y lo primero que te impresionó? Digamos, no, ahorita entramos a John, pero simplemente de llegar a la conferencia y de ver la magnitud, no sé cuánta gente asistió, pero estamos hablando tres de miles o algo 3,000 así. personas, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar al centro de conferencias? Am, todo, Todo, sin todo. palabras. La diversidad, así Ok, se llama, ¿sí? sí, 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 Mucha gente diferente sí, de todos lugares. sí. Vi gente de Australia, Ujú, ¿no? Am, Cuba, am,
África, Sí, pues de todos lados, es ¿no? O sea, es eso tienes realmente. que contar. No, 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 acuérdate que ya no vamos a cortar los bloopers. Pero la verdad es que es eso, ¿no? Bueno, uno que Estados Unidos, pues es un conglomerado de gente, en realidad, de todos mundos, pero en realidad mucha gente como tú misma viaja extra Sí, a Orlando para la conferencia, a pesar de que, por ejemplo, en Rumania hay conferencia, en Francia hay conferencia, en México hay sí, conferencia, etcétera, ¿no? Entonces, pero de todos modos hay personas que prefieren ir o asisten a ambas realmente, ¿no? Como sí, James, ¿no? James fue a Francia el año sí, pasado sí. y ahora estuvo ahí, ¿no? En esta vez. Bueno, James está a todo lado. Sí, Ya ¿verdad? estuvimos hablando que tal vez va a venir a Rumanía en July, Ajá, en julio. Ajá. julio, sí. Oye, a mí me gustaría ir a Am, Rumanía también, a Rumania para la pues conferencia. tenemos una cita más. Tenemos unos sitios libres. ¿Sí se llama sitios? ¿No? Lugares. Lugares, el cupo ya está casi lleno, ¿cómo? Sí, Oh, sí, wow. Ujú. sí. Bueno, y Bueno, ahorita, ahorita, ahorita hablamos de los detalles fuera de cámara. em, ese año en Orlando fue am, el 25 IMC Ujú. El 25 aniversario. y, Ujú. sí, y tuvimos gente que estaban desde el principio. Wow, Para mí fue 25 años, Team, a member, John Maxwell, parte de John Maxwell, fue como, no te lo puedo escribir, pero es mucho. claro. Ya cuando lo comparamos a nosotros, ¿no? Todavía estamos en pañales, ¿no? Prácticamente, ¿no? En esa área de ser miembros del equipo, ¿no? Mm. Sí, sí, y no sé cuánto tienes tú, yo solo, para mí solo fue el primero en Orlando, Ujú. pero 25 IMC es mágico. Ya, ¿no? Es estupendo, ¿no? Bueno, y obviamente ya pues gente con mucha experiencia, gente con mucho recorrido, con muchas historias de éxito, ¿verdad? Muchas, 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 muchas batallas peleadas, ¿no? Sí, sí. Eso fue también una cosa que me mostró que nosotros todos tenemos una historia de contar. Ujú, Todos tenemos una historia, nuestra historia. Y creemos que no tenemos que contarla porque si yo tengo problemas, tú también tienes problemas, todos tenemos problemas, pero los míos no son tan importantes como los tuyos para que mm, yo te lo digo ujú, o nadie no está, a nadie no interesa mis problemas o mi historia, mm, pero si te estás preguntando qué te inspira a una persona, es su historia. ujú, Y la manera de contar tu historia es, es que lo está haciendo inspiracional, si es una ujú, palabra. ujú. Sí, sí. Y, y no sé, tení mi ajá, porque lo que yo no quiero contar a nadie Mm. es tal vez Es muy lo que poderoso, esa ¿no? persona sí es lo que necesita. Ujú, Y nuestras historias son importantes, pero solo mm, si tenemos una buena manera de contarlos, porque puedes tener una historia y ujú. hacer un drama, ay, ¿qué me pasó? Y por eso estoy sufriendo y por eso Una no telenovela, ¿no? funciona nada. Sí, una telenovela. Bueno, con telenovelas también puedes hacer dinero. Es bueno, es un negocio, ¿no? Sí, pero Bueno, es lo que hace una estoy, telenovela realmente, ¿no? Contar una historia, ¿verdad? así es, contar Mm, una historia. mm, Y depende de ti si estás haciendo una trama, estás todos se nos están pasando cosas. mm, Puedes quedarte llorando ujú, y continuar ser una víctima, mm.
o puedes hacer algo con eso Ujú, y inspirar a otras personas y ujú, tener tu éxito. exacto. Y conocí muchas personas, todas tienen una historia. Bueno, no pude hablar con todas, Claro, claro. pero, Mm, pero fueron unas personas que, no sé, que me estuvieron tocando el corazón. te Fue inspiraron, ¿no? muy Me inspiraron, sí, me Mm. inspiraron mucho. Pues mira, tú y yo hemos hablado, bueno, ya nos conocemos un poco más. Nunca nos hemos visto en persona. La gente quizá no lo puede creer, pero nunca nos hemos visto en persona. No quiero pensar el día, que nos lleguemos a ver, ¿no? Porque realmente reímos mucho cuando estamos Sí. preparando las grabaciones, pero somos gente seria, por supuesto, ¿no? Claro. Todo Ajá. el tiempo. Ajá. Pero no, pero hablando en serio, digo, realmente conociéndote un poco como ahora te conozco, realmente tú tienes muchas cosas que contar, digo, y creo que no conozco todo acerca de tu vida, pero tienes razón, o sea, nuestras historias pueden tocar corazones, pueden inspirar a otros que quizás están eh, pasando por la misma situación, ¿verdad? Y a lo mejor necesitan ese toque de ánimo, ese toque de inspiración de personas que ya han cruzado ese camino, ¿no? Así es, así es. Lo que también vi es que en John Maxwell, Team se trata mucho de, am, tener valor Mm, o de recibir apoyanza para que exprimes, para que hables de tu historia, ujú. de tu, me falta la palabra, es que tengo que decir que dormí muy poco, 2 horas, porque el jet lag se me está Sí, sí, dando. eso es cierto, ¿no? Este podcast del día de hoy es improvisado, ¿no? Pero no te preocupes, estamos en Sí. familia. Em, si 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 estás en John Maxwell Team, todos te están apoyando Ujú, de hablar de su historia, porque mira, si quieres ser un buen speaker, ¿de qué se trata en ser un speaker o un buen Un speaker? orador. Orador, sí, Ujú, gracias. ujú, De contar una historia, y en esa historia también tienes, algo con que la gente puede que la gente puede implementar en su propia vida para, no sé, lograr algo o, am, aprender algo, lo que tú quieres. Y tú puedes tener tu propia historia o puedes tomar historias de personas que tú, conociste en tu vida, ujú. pe pero todo el tiempo se trata de una historia. Si no tienes una historia, solo estás hablando como en la escuela y, no sé, todo lo que aprendiste en la escuela fue Sí, bueno, pero información seca, ¿no? Información un poco sí, sin sí, vida, ¿no? Realmente, ¿no? así es. Pero si tienes una historia, si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Te Ujú, está inspirando. ujú. Es cierto, ¿no? Fíjate que esta semana estuve pensando mucho en ello, eh, porque yo últimamente no lo he hecho tanto, pero solía, hasta hace poco solía mucho documentar anécdotas graciosas o chistosas, de cosas Sí, cotidianas en la vida que suceden, porque vale quizás la pena mencionar eso, no tiene que ser un drama, no tiene que ser algo así, algo superlativo, pero a veces son pequeñas experiencias, pequeñas anécdotas cotidianas que, que de repente me, me inspiran, me dan ¿cómo se llama? Una enseñanza, me hacen reflexionar acerca. Y estuve pensando, al, al estar preparándome para la próxima semana, para el podcast, el tema va a ser pasión y encontré muchas, o algunas, no muchas, pero algunas historias en cuanto a eso, ¿no? A aquello que nos motiva, aquello que hace que nos levantemos en la mañana para hacer algo, ¿no? Que tiene que ver con el propósito de nuestras vidas. Estuve pensando mucho en anécdotas de mi papá,
en este caso, ¿no? De cosas que ahora, como adulto, cuando reflexiono al respecto, digo yo, wow, ¿no? Entonces, quiero documentarlas bien para algún día poder utilizarlas y quizás inspirar a otros, ¿no? Mira, tú tienes, tú me estuviste ahora contando algo con una historia, tu historia. Ujú. Em, si me estuvieras contando que estás, am, Dímelo en rumano, dame, dímelo en rumano, yo lo dame, traduzco. vale, estás escribiendo tus anécdotas. Ya, Para mí fue, vale, Armando me dijo algo que ahora está haciendo, pero se me puede olvidar. ya, Ahora, con esa historia que tu papá también está en la ya, tema con anécdotas, todo el tiempo cuando yo voy a ver una anécdota o me voy a escribir algo o algo que tiene con eso que ver, voy a pensar que "Ay, Armando también te está escribiendo las anécdotas de su papá, ujú, porque sentí una emoción ujú, tu historia. Y de eso se trata. Todos ujú, tenemos una historia y si lo contamos y estamos naturales, auténticos, ujú. podemos lograr nuestros sueños. Ya, ya, eso es cierto. ¿Cuáles fueron, según tú, digo, es muy estás fresquecita, yo creo que todavía no desempacas tus maletas, creo que no, ¿verdad? Pero, entonces, y anoche me contabas, ¿no? Que hay muchas emociones, todavía hay muchas cosas que tienes que tú misma filtrar y sortear después de la experiencia. Bueno, aparte de Orlando, de la conferencia, también tuviste vacaciones, entonces más experiencias que tienes que sortear, ¿verdad? De tu vida. Pero si pudieses así, eh, eh, de bote pronto, como se dice en el fútbol, de bote pronto, quizás tus tres mayores beneficios sí, ¿cómo te beneficiaste de la conferencia? Pues conocí gente que, no sé, que están muy ricos, que tienen mucho dinero, que lograron muchas cosas Ya, y no me sentí ni un minuto pobre. ujú, Fue como yo también tengo como ellos y tenía que, que, am, am, que tener cuidado con mi cartera porque creen que puedo con todo y eso también me lo voy a comprar y eso ya, ya. también. Y fue, no tenía ni un sentido que yo estoy diferente ellos. O sea, no había Que ningún sentido de no, inferioridad o superioridad no, de parte de los no, demás, sino que no. era, ajá, No, no, fue ujú, como si todos, y así es, todos estuvimos ahí por la misma razón, la exacto. misma razón, Ujú, y eso sentí. ujú, Conocí gente que no me conocían, pero me estuvieran preguntando cómo me va, de dónde vengo, que se estuvieron interesando de mí. ujú, ujú, Eso fue mi ajá. ujú, Uno de esos. Tuve muchas emociones. Fue, no sé, no lo puedo describir. Tenía días cuando, en que tuve que, necesitaba unas horas para mí, ujú. estar sola, porque fue tanto que no lo podría manejar. Ujú. Ah, ok, Conocí entiendo. Ujú, historias, ujú. conocí gente con historias que me, me falta la palabra. Te tocaron. Me tocaron, sí. Ujú. Fue una madre que perdió los 2 hijos, Oh, wow. pero ella estaba muy en paz, Ujú. muy, Sí, no hay con palabras. una paz interior que quizás es difícil explicar, ¿no? Sí, sí. Ujú.
sí. Y la tercera fue, no sé si tuviste muchos videos en la platform, ¿así se llama en En, español? en la, John Maxwell en la plataforma. plataforma, sí. Ujú. No sé si viste, tal vez sí. Ah, de la ¿Son para conferencia. ti? No, no, de John Maxwell. He visto, sí, claro, algunos, pero no sé cuál te Bueno, refieres. espera, tú sí fuiste en Orlando. No, Sí, no, yo no he ido a en Orlando Orlando. todavía. Ah, ¿no? Ay, No, okey, bueno, hace años fui a otra conferencia, no a la de John Maxwell. pero viste John Maxwell Eh, en eh, persona. no, no, nunca lo he visto en persona, no. No, Mm, okey. Pues eso fue para mí un momento que no supe si estoy soñando o si es verdad, ujú, porque cuando estás viendo los videos de John Maxwell, ujú, no sé si es en social media o en la plataforma o donde tú quieres, ujú, es como y lo estás viendo en verdad, ujú, es el mismo. No tuve ningún, momento, am, algún pensamiento que: "Ay, sí, eso ya lo dijo", o eso, no es natural, no es ah, auténtico, fue todo tuve la sensación que yo fui o yo soy su amiga y él me mm, está contando de su vida. ujú. Fue muy natural todo. O sea, muy, muy fresco, muy auténtico, ¿no? Sí, Y yo creo que tienes mucha razón porque cuando leemos muchos libros, ¿no? Tenemos material de entrenamiento y, y tenemos reuniones cotidianas, mensuales, semanales a veces, donde refrescamos y aprendemos de muchos temas, pero realmente, aun cuando estás en vivo, recibiendo quizás de las mismas personas que escribieron el material o escribieron los libros, estando en una conferencia o en un taller en vivo, es tiene otro, es diferente, ¿no? Es realmente fresco, ¿no? Es como si lo escucharas por primera vez. Tiene una energía muy, muy diferente, ¿cierto? sí. Por eso fue para mí un placer escucharlo y verlo, porque Mm, vi otras personas ujú, y, fue un poco diferente porque cuando no estás viendo en persona, estás viendo en persona y después video, mm, tienes diferencias ujú, y, si te estás acostumbrando con una y después ves la otra, ujú, no pasa. claro. Pero con John Maxwell fue Ujú, todo lo que vi en persona, también vi en los videos. ujú. Fue la misma persona, fue muy auténtico, muy presente, muy emocional. Muy emocional, ¿no? Qué bonito, Camila, me da mucho gusto por ti. Estamos llegando al final de este episodio, pero así rápidamente, no te preocupes, vamos a continuar grabando, Camila. Pero ¿qué, ¿en qué manera te inspiró? Si me pudieras decir así en, en un par de minutos, ¿en qué manera te inspiró para seguir construyendo tu futuro como persona, como coach, en esta vida que tienes aquí en Alemania, en este mundo? Me recordé cómo fue mi vida antes Ujú, de John Maxwell y cómo es ahora. ujú, Y si me estuviste preguntando, am, un año atrás, ujú. am, Hace un año. hace un año, ¿cuándo vas a visitar América? Te lo hubiera decido, no sé, tal vez nunca, no planeé eso, no creo que voy a lograr porque fue difícil de ver Rumanía Ujú. y América fue para mí algo muy lejos. Y quizás Am, inalcanzable en un sentido, ¿no? sí, Ujú, sí. Y en un año logré tantas cosas y creo tanto en mí y ahora creo que puedo lograr todo si quiero lograrlo, pero solo si quiero y algo es algo para eso. Y también
me inspiró de Ujú, hablar más de mí o de mi historia, pero para inspirar y no para recibir lástima ujú, o algo así. ujú, No quiero ser una víctima. ujú, Necesito que y todos necesitamos creer más en nosotros ujú. y dejarnos, de se me fue. En romano, dime, yo traduzco, yo traduzco. Vale, hermano. Dejarnos de permitiéndonos de vivir nuestros sueños, Eso, de ya, sentir permitirnos, ya, darnos permiso de vivir nuestros sueños. Ujú, y ujú. y si tuve mis preguntas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi para qué vine aquí en ese mundo? ¿Qué es Cuál es tu mi propósito de vida, no? propósito? Sí, ¿cuál es mi propósito de vida? Ahora sé que no tengo saberlo, solo solo tengo que permitirlo de sentirlo, Ujú. y todo va a venir. Excelente. Qué bonito. Pues estoy muy contento por ti realmente y por todas estas cosas. Seguramente hay muchas más que tienes ahí en tu corazoncito, en tu mente, en tus notas que tomaste durante la conferencia y estoy muy entusiasmado de durante las próximas semanas seguir descubriendo cosas que puedas compartir con nosotros. Obviamente vamos a continuar hablando de Vive tu sueño y lo que mencionas pues es parte de ello realmente, ¿no? Tú estás justamente viviendo tu sueño, ¿cierto? Sí, así es. Cuando fui allá y vi John Maxwell y conocí todas las personas, fue para mí, si logré esto, que hace un año fue imposible solo pensar en eso, Sí, pues puedo lograr todo lo que yo quiero, pero y solo si estoy escuchando lo que el corazón está hablando. muy bien, excelente. Pues vamos a continuar el tema la próxima semana, ¿verdad? Así es que a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, no se les olvide suscribirse, ¿verdad, Camelia? Sí, No se les olvide darnos un like. Y el propósito de ello es que cuando ustedes se suscriben, cuando ustedes nos dan un like y cuando envían comentarios, porque nos gustaría conocer sus historias, nos gustaría conocer sus preguntas, sus comentarios, eso ayuda a este canal a que alcance o a que llegue a más personas que quizás están interesadas en los mismos temas. Entonces, échenos una manita y obviamente en esa forma, indirectamente, échenle una manita a esas personas que todavía no nos descubren, ¿verdad, Camelia? sí, 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 Muy bien. así es. Una última palabra antes de despedirnos el día de hoy, Camelia. Trata de ser lo que la persona que tú am, tienes que ser, la persona que tú eres. Muy bien. Pues ahí lo tienen, cortito pero profundo para meditar, para digerir, para reflexionar al respecto. Nos veremos en unos días, la próxima semana, con el próximo episodio de Charla de Vida. Hasta la próxima. Que tengan un exitoso y bendecido día. ¿Es nueva ahora? No, no, Ah, se me olvidó cuál fue. no, creo que era esta, ¿no? Ay, sí. Una, Adiós, no, mejor. o sea, sincronizado. 1, 2, 3. Adiós.